Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Bueno, en primer lugar, disculparme por mi ausencia tan prolongada en YouTube. La verdad es que, como os dije, he estado bastante liada en un proyecto en el que parece que esto no tiene fin. No veo luz al final del túnel, pero bueno, ya estoy más relajada, más tranquilita. Os hice una encuesta en la que os pregunté de todas las ideas que tenía de nuevos vídeos, que por cierto, las sacaré todas. Creo que todos esos vídeos tarde o temprano van a venir al canal. Pero sí que os pregunté por cuál queríais que empezara y ha habido como un empate y al final, pues bueno, me he decidido por este vídeo. Un vídeo que estoy muy contenta de subir porque es un vídeo de celebración porque ya somos 1000 en el canal, así que estoy súper contenta. Pensé que nunca llegaríamos a los 1000, pero mira por donde ya somos, creo que unos 1200 cuando lo miré la última vez. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí, porque está muy guay cómo está creciendo el canal. Y como os decía, es un vídeo que al mundo de la perfumería pues no le aporta absolutamente nada, ya que es el vídeo más personal que voy a subir. Es un vídeo en el que os cuento 50 cosas sobre mí, 50 cosas, bueno, pues más personales, esas cosas que en los vídeos normales pues no se cuentan. Y nada, espero que os guste. Comenzamos. No tengo un segundo nombre, por lo que en mi DNI pone María. Nací el 6 de julio de 1989 en Sevilla, donde he vivido la mayor parte de mi vida. Pasé 6 años viviendo en Madrid. Estudié Ingeniería Química en la Universidad de Sevilla. Tengo una hermana que vive en Lisboa. Nunca he tenido mascota, ya que no me gustan los animales. No soy una persona muy maniática, pero sí que necesito que mis sábanas sean blancas. Además de los perfumes, colecciono pendientes. Y esta es una afición que comparto con mi madre. Y siempre que nos vamos de viaje, nos traemos como souvenir unos pendientes para regalárselo a la otra. No me dedico a la química y mucho menos a los perfumes. El sector en el que trabajo está relacionado con el mantenimiento de las instalaciones. Nunca suelo vestir de colores neutros porque no me sientan bien. El amarillo, el verde y el naranja no pueden faltar en mi armario, sobre todo en el de invierno. Son mis colores vitamina. Me encantan las flores y mi flor favorita es la rosa. De hecho, tengo una tatuada en la espalda. Hablando de tatuajes, tengo 4 tatuajes y 2 piercing. No soporto los grupos de WhatsApp. Me dan verdadera ansiedad social, no puedo con ello. Sé que esto es un punto muy conflictivo porque hay gente que desafortunadamente se ofende cuando no estás en los grupos de WhatsApp y suelen pensar que es por otro tipo de motivos, pero el mío realmente es porque me dan ansiedad. No puedo con los grupos de WhatsApp, sobre todo con los grupos en los que la gente se comunica mediante audio. Yo veo un grupo de WhatsApp con 50 mensajes, 40 audios y saturo, me peta la cabeza. Así que nada, soy consciente de que es una tarita mía porque la gente normal tiene grupos de WhatsApp, pero en mi caso tengo los justos, necesarios, imprescindibles y aquellos en los que la gente solamente habla para cosas muy concretas y muy específicas. Me encanta probar diferentes tipos de gastronomía, siempre estoy probando sitios nuevos, pero mi comida favorita es y siempre será el puchero de mi padre. Siguiendo con la comida, sigo una dieta omnívora. Pero no como ni huevos porque no los soporto. Tengo un trauma con los huevos que no sé si en algún momento de mi vida habré comido un huevo en mal estado, pero a día de hoy es que no puedo ni olerlo. Y soy intolerante a la lactosa. Odio que se me enfríe la comida. Me gustan prácticamente todas las infusiones, ya sean con teína, sin teína, en agua, en leche, caliente, con hielo, de todas maneras, aunque mi bebida favorita es el café y me tomo por lo menos 3 cafés al día. Mi libro favorito es Nunca me abandones, del Nobel Kazuo Ishiguro. Me encantan los superhéroes y mi superhéroe favorito es The Flash. Soy una manazas. Todos los días suelo mancharme la ropa. Mi película favorita es My Fair Lady. Me sé todas sus canciones. Mi cantante favorita de todos los tiempos es Amy Winehouse, aunque desde hace ya unos años no puedo parar de escuchar a Dua Lipa. Suelo escuchar todo tipo de música, de diferentes estilos, de diferentes épocas, así que no me avergüenza reconocer que mi canción favorita es La Gasolina. Es mi terapia para los días tristes. En la tele prácticamente solo veo el fútbol, el telediario y series de televisión en plataformas digitales. Mi podcast favorito es La Escópula de la Brújula. Cuando era pequeña practicaba natación sincronizada y tocaba el violonchelo. Si hay algo que no soporto es la gente que te da consejos que no le has pedido. Mi princesa Disney favorita es La Sirenita.
Mi serie de televisión favorita de todos los tiempos es Verónica Mars y mi comedia favorita, The Big Bang Theory. Me encanta el refranero español. Si pudiera salir a cenar con cualquier persona del mundo, viva o muerta, esa persona sería, sin lugar a dudas, Sir Isaac Newton. No me gusta que me llamen más de una vez, me saca de quicio. Mi prenda de vestir favorita son los abrigos y la gabardina. La cosa material que más he deseado tener en mi vida fue mi moto. Para mí no hay nada ni mínimamente comparable con la sensación de libertad que yo sentía cuando iba por Sevilla con mi moto. Solo he tenido un accidente con mi moto y fue contra un caballo en un semáforo que se abalanzó sobre mí. Por suerte no resulté herida de gravedad. No me gusta que me toquen las rodillas. En general es una parte del cuerpo que me da como un poco de grima, desde que de pequeña me hice una brecha. Mi director de cine favorito es Woody Allen y mi película favorita de este director, Midnight in Paris. Me gusta mucho el cine y veo prácticamente cualquier tipo de género, excepto los dramas. Yo creo que para drama ya está la vida. Soy una persona muy competitiva y por lo general suelo entrar al trapo de cualquier pique por insignificante que sea. Me encantan los cuchillos y las navajas y mi programa de televisión favorito es Forjado a Fuego. Mi mayor fobia son las cucarachas. Me encanta llevar razón y que digan María tenía razón o es lo que decía María, para mí es melodía para mis oídos. El metro es un medio de transporte que me agobia muchísimo, por eso nunca lo cojo, sobre todo desde la pandemia. La persona más famosa a la que he conocido fue a Mark Ruffalo en Nueva York. Mi pintor favorito es Pablo Picasso. Creo que no estamos solos en el universo. Mi helado favorito es el de pistacho. Me gusta llamar muchas veces a los timbres. Cuando estoy enferma, me gusta comer gusanitos de maíz. Y cuando tengo ansiedad, chocolate. Soy del Sevilla Fútbol Club. Y con esto, chicos y chicas, hemos terminado. Me voy porque he quedado para comer y ya voy tardísimo. Aquí en Sevilla hace 40 grados, así que no voy a ponerme a hablar del infierno en el que vivimos a día de hoy, 24 de junio. Así que el elegido para el día de hoy es el perfume que he sacado en la intro, Paula Ibiza, el normal, el original. Y con esto yo ya me despido. Nos vemos más pronto que tarde en mi próximo vídeo. ¡Chao!